Hace unos días me encontraba editando este podcast, perdido un poco por la costa croata, cuando se acercó donde estaba, nadando a duras penas y renqueante, un calamar, que sin ser yo biólogo marino como George Constanza, daba la impresión de estar herido. Nadaba como podía e iba flotando más mal que bien. Un local que también estaba observando en la misma escena me dijo "Shark" e hizo un gesto de mordisco. No sé, puede ser, pensé. A lo mejor los tiburones se dejan los bordes de sus presas como nosotros hacemos con los de la pizza o con la corteza del queso. Nunca he sido especialmente creyente en esto de las señales que supuestamente nos manda el universo. En el cine funcionan muy bien. Un ciervo, un zorro o un pájaro aparecen justo cuando el guión los necesita y uno entiende que representan algo muy profundo, como en The Queen o en Collateral. Pero en la vida real suelo ser bastante más escéptico, la verdad. El caso es que durante mucho tiempo, Mar de Marchis, tuvo un calamar como foto de perfil de WhatsApp. Nunca le pregunté por qué. Quizá porque como los calamares era alguien que se movía mejor en las profundidades que en la superficie. Alguien con dotes de escapista, capaz de desaparecer entre una nube de tinta cuando la situación se complicaba. Y también porque como este calamar, cuando empezó a nadar entre tiburones, salió mal parada. Pero le hice una foto a este calamar y pensé en mandársela por WhatsApp como antaño. Aunque tal vez no tuviera eso demasiado sentido ya. Pero como en Casablanca, cuando Rick se pregunta al ver entrar a Elsa, de entre todos los lugares del mundo tuviste que venir a este bar, pues cuántas posibilidades había de que en todos los kilómetros de la costa de Croacia precisamente se me acercara cuando estaba escuchando este podcast, de entre todas las criaturas del reino animal, un calamar. Admito que un dromedario nadando habría sido bastante más espectacular, pero creo que explico mi punto un poco. Con Mar y con su yacht down las cosas eran así siempre, como la aparición de este calamar. Improbables, absurdas y con un punto de humor negro subyacente. Daniel Verdú, periodista del País y corresponsal en París, ha escrito el libro La Bola, que cuenta la historia de una revista, de un momento, de un personaje de 1000 disfraces, de una feria de vanidades, de un enigma, de alguna mentira, de algunas verdades, de luces y de sombras. Así que nos tomamos un refrescante, veraniego y siempre chisporroteante Seagrams tónica con Daniel, charlando sobre muchos temas: Tintín, Leila Guerriero, Carrer, Berlusconi, Snoopy, el Papa, el Panteón cuando nieva, Sorrentino, Mar y mucho más. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Daniel Verdú. ¿Qué tal estás, Daniel? Muy bien, Javier. Buenos días. Daniel, eres corresponsal del País en París. Antes has estado en Roma y acabas de publicar un libro que se llama La Bola, que está dando que hablar, Daniel, te tengo que decir. Está dando que hablar este libro. Sí, la verdad es que no. Sí esperaba que habría unas reacciones y un poco de ruido, sobre todo en Twitter.
que es donde está habiendo un poco la conversación, pero no tanto. Pero te digo una cosa, me parece bonito, porque es como un epílogo casi de esta historia, ¿no? Y un viaje al lugar donde ocurrieron los hechos, ¿no? Al lugar del crimen que se describe en el libro. O sea, que bien, estoy contento. Sí, sí, efectivamente, es un epílogo, una coda, ver reacciones de distintas personas y distintos avatares a este libro que has publicado, un poco un retrato, digamos, de una época, ¿no? De un personaje y de un negocio también. Hay temas interesantes de fondo como el derecho a la intimidad, la exposición, Mm. las expectativas, eso que llaman también la erótica del poder. Y es un libro sobre la figura de Mar, que fue un poco una de las fundadoras de la revista Jot Down, que tuvo mucho éxito y que aún sigue funcionando. ¿Cómo nació la idea de este libro y por qué te atraía? ¿Por qué veías que ahí había una historia potente para desarrollarla en un libro? Bueno, yo creo que todo el mundo podía ver que había una historia potente en el personaje. Yo creo que tú también lo conociste de alguna manera y ella era una novela andante, entonces era muy difícil no ver que era una gran historia. Pero a mí lo que me interesó más, cuando lamentablemente falleció, y pensé que de alguna manera la historia, pues no es que estuviera terminada, pero sí que podía ya empezar a pensarse como un libro, era cómo ella funcionaba como síntoma de una época. Tuve la sensación, leyendo y estudiándola, hablando con ella, porque fuimos vecinos en Roma. Fuimos vecinos mucho antes, inconscientemente, en Santa Pola, que era el pueblo donde había nacido y donde yo pasaba mis veranos, porque la familia de mi padre es de Elche y una cierta burguesía ilicitana pues pasaba siempre los veranos a esos 20 kilómetros tan cómodos, que costaba llegar hasta allí. Y después de fallecer, pues pensé que era una manera de explicar un tiempo muy particular que nos había afectado bastante a todos, sobre todo a los periodistas, que de alguna manera empezó en 2011, ¿no? Que eran aquellas con el pistoletazo de salida de las revueltas, las primaveras árabes, la acampada de Podemos del 15M, esa sensación de que las redes sociales y un primer Internet, no un primer, pero bueno, ese Internet que todavía era progresista, entre comillas, y que venía a liberar las cadenas de muchos movimientos, pues podía cambiar esa sensación de estafa y de mentira que teníamos después de la caída de Lehman Brothers, de la subprime, bueno, pues esa sensación que nos habían engañado con todo, con la política, con la información. Y de repente aparecieron estos medios nuevos en 2011. Fue esa explosión en la que nació también esa generación tan particular que se llamó Millennial, de la que formó parte, y que probablemente fue la generación más ingenua y más estafada de la historia de las generaciones, porque se creyó todo aquello, ¿no? Y fueron unos años muy turbulentos para los medios, que tuvieron que competir con pequeñas cabeceras, con nuevos proyectos editoriales que de alguna manera empezaban a disputarles la hegemonía gracias a esas redes sociales. Entonces me dio la sensación que Mar, y ahora te contaré un poco, que yo creo que conoces un poco la historia, explicaba muchas cosas de lo que había ocurrido. Y no solo en el momento en el que las pudo ejecutar, sino también en el paso previo, que fue cuando se fue preparando para todo aquello que ocurrió, que fue durante un encierro largo en su casa por unos motivos, en fin, de salud que tuvo que cuidar. Porque a lo mejor hay gente que no sabe quién era Mar, ¿no? Mar era la fundadora de esta revista y que tenía además la particularidad que nadie la conocía realmente. Era como, tú has dicho que eras vecina suya, pero eras vecino de un fantasma, por así decir, porque Sí. sabías que a lo mejor había circulado por la misma zona que tú en Santa Pola o en Roma, pero es ser vecino de un fantasma, porque nadie la conocía realmente y a ella le gustaba un poco jugar con esa... En algún momento lo dices de una manera muy bonita que me ha gustado, su invasiva ausencia. Y dirigió y montó esta revista un poco desde ella a través del móvil y todo esto. 3 cosas que me han gustado de tu libro, te diré. Una, que evita el morbo gratuito. 2, que es un juego de espejos realmente. Considero que hablas de una persona, pero en realidad hablas de nosotros, o de un momento, o incluso de un oficio. Y creo que 3, que hay humor y ligereza en el libro, ¿sabes? Que no me parece un ajuste de cuentas o un tostón ensayístico
periodístico sobre Jotdown y los aledaños, sino que creo que tiene ese tono tuyo por momentos que me he reído mucho en algunos momentos sueltos, fogonazos, pero me lo he pasado muy bien. Y esos 3 me han gustado el libro. Qué bien, gracias, Javi. Sí, yo pensé un poco en... O sea, no quería... Supongo que le pasa a mucha gente, el libro fue variando, fue evolucionando a medida que iba teniendo más información y que algunas puertas se cerraban. Y justamente el hecho, por ejemplo, de no tener la complicidad de la familia y de una parte, digamos, del socio que ella tenía en aquella época, de una forma muy legítima, me hizo ver el proyecto de forma distinta, ¿no? Decir, bueno, en lugar de hacer una biografía, que en fin, que es interesante, pero tampoco, quizás no puede ser un coñazo, tal, pues vamos a hacer una crónica de un tiempo, ¿no? Que era esa época que nos tocó vivir. Y al mismo tiempo me permitió también conocer a gente y entrevistar a gente que, bueno, que siempre había querido conocer también y que a través de los ojos de Mar, pues me permitió acercarme a ellos, ¿no? Gente con la que no tenía tanta relación y que luego hemos terminado siendo amigos. Creo que además es bastante... refleja lo que era Mar y sus tentáculos, nunca mejor dicho, con su obsesión con los calamares que tenía, con la mezcla de personajes ecléctica que hay en el libro, ¿no? Hablas por momentos de Enrique González, pasas a uno de los componentes de Los del Río, hablas de Cebrián, hablas de unos y otros, de Soledad Twombly, que era también medio heredera de Cy Twombly. Sí, la nuera de Cy Twombly. Un montón de personas que de alguna manera tenían ese punto en común que era Mar. Sí, ella fue un poco un catalizador, ella decía eso del talent hunting, ¿no? De buscar siempre talento, personajes que podían de alguna manera contribuir a su... Te voy a decir a su proyecto editorial, pero en realidad era a su propio proyecto biográfico, ¿no? A su novela andante. Mar apareció, porque esto es importante, apareció de repente en las redacciones de periódicos como El País, del Mundo, del Confidencial, siendo una voz al otro lado del teléfono. Entonces tú estabas sentado en tu pupitre escribiendo cualquier cosa y oías conversaciones. Es que me ha dicho Mar, me ha dicho que tal, va a pasar esto, van a contratar a no sé quién. En fin, y de repente se convirtió en una especie de narrador omnisciente de nuestras vidas, alucinante. Entonces llegó un punto, yo sé que esto le molesta a gente que no comparte esta fascinación por ella, pero llegó un punto en el que si no te había llamado, parecía que no pintabas nada, ¿no? Y era increíble. Y yo creo que ese misterio originalmente pudo ser una cosa accidental, por sus motivos particulares, pero luego se dio cuenta que de ahí emanaba un poder alucinante, ¿no? Y lo cultivó activamente, claro. De hecho, por ejemplo, yo me acuerdo que un día me reuní con 2 personas diferentes, nada que ver entre ellas, y las 2 personas me dijeron, ¿es verdad que Mar va a dirigir ahora El País semanal? Y tenía esas cosas raras de repente, como 2 personas totalmente inconexas, en el mismo día me preguntaron eso de repente. Y sucedía eso que tú decías, era una presencia, una ausencia muy presente de algún modo. Y que a veces incluso le gustaba jugar se enteraba que a lo mejor te reunías con alguien y te decía, me da recuerdos para ti, Mar. Eso le chiflaba, ese tipo de cosas. Y te quería preguntar un poco lo que has dicho antes, de alguna manera, a la hora de escribir el libro, ¿no has podido hablar con mucha gente de Jotdown o de su familia o de...? La realidad es que no he podido hablar con su familia y con su socio, principalmente. Luego sí he hablado gente de Jotdown, claro, en fin, no puedo decir quién son porque pues como había esta especie de veto, pues tampoco no les voy a comprometer, pero sí, claro. Sí he hablado gente de la revista, de la época, de varios periodos, gente del foro donde ella empezó su Areópago, exacto. Claro, es que esta historia, esto no te lo he contado, pero lo has visto en el libro, esta historia empieza en un foro, en varios foros, empieza con la irrupción o con la consolidación del Internet doméstico, ¿no? Eso es cuando ya la banda ancha se instala en las casas, empieza a llegar la fibra óptica y las proveedoras de telefonía se empiezan a inventar aquellos foros pseudoculturales o culturales, donde había muchísima gente, ¿no? Gente muy particular también, la mayoría hombres.
Y Mar pasó muchas horas encerrada en casa utilizando o participando en esas conversaciones, en esos foros, donde de alguna manera pues empezó a descifrar la psicología humana a distancia, y sobre todo la vanidad de los hombres, cómo tocar determinada tecla, cómo funcionaba el humor, y ahí aprendió, fue una especie de West Point del anonimato, de lo que iba a venir, ¿no? De los filtros, de incluso, si me apuras, del confinamiento que estaba por llegar, ¿no? O sea, yo por eso siempre digo que pues que era un poco una adelantada a su tiempo, pero probablemente inconscientemente, ¿no? Como los animales esos que presienten el terremoto y se echan a correr. Y es curioso, porque sabes que estaba pensando mientras leía el libro que es el típico libro que habría publicado Jot Down sobre Jot Down. En otro mundo, pero tiene algo de esas Memorias líquidas de Enrique González, que publicó precisamente Jot Down, ¿no? Cuando empezó a editar libros. Y hay algo de eso, de muy Jot Downesco en ese sentido. Y que creo que es un elogio, y que de alguna manera también un poco te dice que me sorprende que no hayan querido hablar contigo gente de alrededor, muy cercana, ¿sabes? Porque creo que es un libro que le hace bien a la revista para empezar. Entonces Sí. creo que... Yo también lo creo, la verdad. Yo entiendo, he intentado ser muy comprensivo en esto y entiendo la reticencia, pues hablar de una cierta intimidad. Pero es verdad que luego también hay una idea que atraviesa el libro. A mí eso me provocó una cierta frustración y una cierta angustia, porque al final pues te planteas quién eres tú para escribir de determinadas personas, y esa pregunta que nos hacemos todos a veces, ¿no? De quién son las historias en realidad, ¿no? De quién las vive, de quién las asiste como testigo. Y yo creo que hay una relación algo tóxica con la posesión, o con ese sentido de la posesión de esta historia. Yo creo que el libro, supongo que no tenemos la oportunidad de hablarlo, pero no es con ellos me refiero, pero no es un libro que le falte respeto a su memoria, ni creo que sea ofensivo, ni que haya caído en el morbo. Parte de la fascinación, evidentemente, hacia un personaje que tenía muchas sombras también, y que era manipuladora, y que era muy mentirosa, y que podía tener un punto de impostora, claramente. Dices, era divertida, compulsiva, agotadoramente insistente, irónica, descarada y sorprendente. Y si algo sonaba a trola, era broma. Claro, sí, porque había muchísimas ficciones, ¿no? Yo en el libro también, por eso los capítulos las partes están divididas un poco en torno a esa idea de la verdad, ¿no? Yo hay un momento que también me doy cuenta que no voy a poder contar la verdad de esta historia, o toda la verdad. Haces un símil que me encantó, me pareció muy elegante, que cuentas la historia de un noble toscano, ¿no? Que encargó el retrato de su mujer. Y era una mujer espectacular, tan guapísima, pero que era tan guapa que el tipo no quería que los que le iban a hacer el retrato la vieran, tuvieran el mínimo acceso a ella. Entonces encargó 100 retratos distintos, dando medidas precisas, concretas, muy específicas del cráneo, de las cejas, de la distancia entre los ojos. Y lo genial es que le entregaron 100 retratos, todos distintos entre ellos, y a su vez ninguno se parecía a ella. Sí, sí, increíble. Esa historia la escribió Diderot, y me di cuenta de ella. Bueno, de hecho me la contó mi suegro una vez cuando me vio atascado con el proyecto, porque me compré una pizarra en una noche de insomnio de estas de Amazon gigante, blanca, con una veleda y tal, y iba anotando un poco todos los perfiles que me iban aportando la gente. Porque... Como el meme de las cuerdas rojas, que no llevan a ningún lado en el caso de Sí. Mar, ¿no? Sí, y pensando que podría hacer una especie de retrato robot, porque hubo un momento que pensé, bueno, yo a lo mejor lo interesante de este libro no es desenmascarar a nadie ni revelar un enigma, en fin, es un enigma relativamente quizá interesante. Quizá lo interesante es entender cómo la veía toda esta gente y por qué llegó a fascinarse. Y la única manera para hacerlo más o menos bien, era no ver ninguna fotografía, porque hubo un momento en que me empezaron a llegar fotos de ella, tal, gente pues queriendo ayudar, pues de repente te la mandaba directamente al WhatsApp, y yo pues las borraba instintivamente, ¿no? Y entonces decidí construir el retrato a través de los ojos de los demás, pero me ocurrió eso, que ninguna de las descripciones o ninguno de los retratos que tenían ellos coincidía por completo, ¿no? Y tuve esa sensación que cada uno vivió una Mar distinta. Claro, es como también el
el cuento este de los ciegos y el elefante, no sé si lo conoces, No. que también me acordé de esto, que es que, por lo visto, 11 ciegos están alrededor de un elefante Ajá. y cada uno toca una parte distinta del elefante. Entonces, cada uno cuenta o se cree que es un animal distinto, ¿no? Porque uno le toca la trompa, el otro el lomo duro, el otro una Sí. parte más blanda. Entonces, al final, tienen una imagen como por partes y que no coincidente de la criatura que tienen enfrente, Claro. ¿no? Pues con Mar, de alguna manera, creo que pasa lo mismo. Cada uno tendrá una versión muy distinta de ella. Luego hablaremos un poco también de cómo es de alguna manera, Sí, me mi interesa mucho, recuerdo sí. de ella. Y creo que será muy poco coincidente con el de otros. Y eso a la vez me hace gracia. Me hace gracia. Sí, porque a veces, luego lo hablaremos un poco, pero se tiende, ahora estos días en la conversación de Twitter, que es mucho más bruto todo y de brocha gorda, se tiende a reducir el magnetismo que generaba, pues eso, a través de las fotos sugerentes de esta otra persona, etcétera. Sí, Pero yo creo que eso no es así, o sea, es decir, había un determinado perfil de cliente, digamos, de esta fantasía que sí que estaba atraído por ese anzuelo, pero mucha otra gente lo vivió de forma distinta, ¿no? Para unos era una madre, para otros era una jefa, para otros era, pues eso, una compañera de tertulia nocturna con unos whiskies, te quiero decir, al teléfono siempre, claro, ¿no? Y luego hubo gente que la vio, efectivamente, sí. en los últimos años de su vida empezó a abrirse mucho más y sí que mucha otra gente la conoció, pero sí, no, es muy difícil que encontrar a alguien que te hace una descripción parecida a la de los otros. Sí. Y hay un toque Gatsby ahí, ¿no? De hacer fiestas y no acudir a ellas, ¿no? Totalmente. Sí. De organizar fiestas y ella disfrutando sin estar, ¿no? Presente y sabiendo que está sucediendo, pero a la vez ella no queriendo ser partícipe. Un Gatsby, quizá no con tanto dinero por momentos, pero, pero sí Yo me lo imaginaba así, sí, como lo cuentas, de pues eso, Gatsby mirando desde la ventana de su casa la fiesta que hay en el jardín, ¿no? Y de hecho y lo cuento en el libro en un capítulo, le ocurrió de alguna manera una vez en una cena que montó en el Club Matador y en un momento dado en que la revista, pues bueno, tuvo una serie de problemas después ahora lo hablaremos, sino del contrato que firmó con el país, cuando aquello se extinguió, pues para buscar suscriptores y nuevas fuentes de ingresos, montó una cena con famosos, con celebridades, con gente de la cultura y suscriptores, ¿no? Para que sí. mezclasen allí. Y la gente que estaba allí contaba eso, decía, joder, es que prácticamente hemos ido para ver si estaba ella, ¿no? Y en cambio ella estaba al teléfono intentando saber qué estaba pasando ahí, ¿no? Y yo creo que eso le generó también una melancolía, una cierta frustración de no poder disfrutar de esas obras que creaba, ¿no? También lo contaba gente que trabajaba con ella, ¿no? Que los días que iban a reunirse y había una quedada para tomar unas cervezas y verse, pues la notaban que ella estaba de peor humor porque sabía que no Mm, iba a poder mm. hacerse carne, ¿no? Entre sus muchas obsesiones estaba, porque era muy obsesiva, de 8 temas a los que daba vueltas de una manera eh, frenética, ¿no? Desde eso, hemos dicho, los calamares, los patos, los soprano, The Wire, le encantaba, yo qué sé, Sigourney Weaver, me acuerdo, Ujú. y yo creo que ahí había un poco de esa agorafobia de Sigourney Weaver en Copycat, Sí, sí. y, y sí, era un personaje curioso y fascinante. Yo Eso, cuéntame, cuéntame. no he pensado mucho en ella estos días. Me falta, es como Mar de Marchis, ¿eh? Hacía tiempo que no escuchaba ese nombre, ¿no? Te haces un cigarro para contar. Para mí, para empezar, es lo que te digo, es mi visión de la Mar que yo conocí, ¿no? Creo que hizo algo especial y distinto. Era de una manera extravagante y en una época dificilísima. Algo que se le acabó yendo de las manos por distintos motivos. Supongo que cada uno tendrá su análisis de los mismos, pero siempre tendrá mi admiración, mi respeto y como se lo decía a ella, porque me preguntaba muchas veces, mi ligera crítica en algunas cosas. Y era moderna en algunas cosas y extremadamente lentísima en otras al mismo tiempo. ¿Sabes? Mm. Era una cosa curiosa. Eh, Me escribió la última vez y no la contesté, fíjate, y me da pena ahora verlo en perspectiva. Eh,
Creo que era una persona que sufría con la idea de no gustar a la gente a la que quería gustar. Creo que, por ejemplo, también se hablaba mucho de que no pagaban. Yo quiero aclarar que a mí siempre me pagaron y una vez que tardaron un poco, y se lo dije, me llegó una transferencia de Unicaja, me acuerdo, por más dinero del que en teoría me correspondía. Y el problema con esto era siempre que era un poco todo amateur, ¿no? Que Mar te pedía algo y cuando después tocaba hablar de dinero te decía lo mismo que la última vez, ¿no? Pero no sabías, o sea, te quiero decir que Sí. no tenías claro, Sí. ella no sabía cuál había sido la última vez y te daba una sensación un poco rara, ¿no? Y daba igual a veces papel, web, era un poco todo extraño. Por ejemplo, a mí me encargó una vez un artículo sobre Madrid, para una cosa con una colaboración con una marca, ¿no? Para una marca de coches. Y me dijo, tiene que ser una historia sobre Madrid, un plan en Madrid de todo el día, lo que harías en Madrid, pero tiene que ser muy urbano, o sea, muy de la ciudad, porque el coche, no sé, porque era para ese tipo de público o lo que sea, muy urbano. Y se lo escribí, no supe nada de ella en 2 meses y de repente lo publicó sin el tema del coche. Entonces, claro, parecía rarísimo, porque era como yo una guía mía de Madrid, muy urbana, o lo que signifique eso, pero ya sin lo de los coches, ¿no? Entonces era como rara en ese tipo de... Iba a 1000 cosas, como el libro de Juan Tayón, y claro, eso siempre a veces luego es difícil mantener ese equilibrio, ¿no? Porque creo que iba muy acelerada y con pendiente con 1000 ojos, un poco araña, ¿no? Ahí, un poco aracne, ¿no? Colgada ahí de la telaraña y creo que se consumía mucho en pequeñas cosas. Creo que Jot Down, no sé cuál es tu impresión. A mí me gustaba mucho al principio, que es lo que se dice de tantas cosas, pero que luego cayó mucho en lo de déjame que te explique todo lo que sé de ese tema muy específico en 20.000 palabras, ¿no? Sí. Pero a mí el Jot Down que me gustaba era un poco cuando tenía mucho humor y que no te esperabas que no te esperabas de una página a otra lo que pudiera, el salto que había, ¿no? De estilos, de ideas, Sí. de temas. Y luego se volvió un poco seria y un poco solemne con los de siempre y un poco previsible. No, creo que no supieron dar ese paso. Bueno, fue una irrupción meteórica, ¿no? El cambio. Muchas de las cosas, yo creo, que eso también a veces lo cuenta la gente que estaba allí, los grandes hallazgos o pues, esas entrevistas largas, las fotos en blanco y negro. Mucha gente de los que trabajaban y la fundaron cuentan que fueron muchas veces accidentes, que dice, bueno, pues las entrevistas eran tan largas porque no teníamos periodistas que las editasen. Las fotos eran en blanco y negro porque era la única manera de unificar fotos antiguas con fotos modernas y no tener que utilizar tal. No, había cosas, bueno, y hay, yo creo que hay todavía cosas que están muy, muy bien. Pero en ese momento también yo creo que supo combinar dos cosas. Era justo el momento en el que nos dijeron que el papel estaba muerto, que pues eso, que las entrevistas largas no las leía nadie, era la irrupción del clickbait en todas las redacciones. Y me acuerdo en el país también nos empezamos a volver locos con la home, con las audiencias. Y de repente que apareciese una publicación trimestral, que no tenía urgencias, que podías tomarte el tiempo para leer las entrevistas, estuvieran mejor o peor editadas, ¿eh? Porque sí que es verdad que hay gente que cree que les faltaban un poco de muñeca. Pues era muy contracultural. Pero al mismo tiempo, como les pasaba un poco, y como les pasaba a mucha gente en esa época, sabían jugar con las dos barajas, ¿no? Porque también tenían mucho dominio de Internet, habían nacido en un WordPress, y sigue siendo un WordPress, y luego dominaban Twitter, dominaba ella Twitter. Ella era un genio de Twitter, era un community manager avant la lettre, ¿no? En fin, antes de que esa profesión existiese prácticamente. Luego es verdad que esa fase Marc cultivó muchísimo se alimentó, yo creo, de dos momentos muy sintomáticos de la época. Por un lado, toda esa generación joven que había leído los clásicos del periodismo, que todavía trabajaban, que salían de las universidades y no tenían un lugar para publicar. Y además les habían dicho que iba a ser muy complicado porque las redacciones eran, en fin, eran búnkeres herméticos.
Y de repente pues apareció esta publicación fantástica, un hype increíble en el que ella pues les decía, si queréis visibilidad, ¿no? Que siempre hago la coña, pero era un poco la moneda con la que se pagaba muchas veces en esa época, este es el lugar. Y por un lado estaba esa generación y en las antípodas de esa generación estaba la de los 55, 57, 58, que empezó a salir despedida de los EREs, de los Sí. periódicos. Coincidió, 2012 fue el ERE del País, que fue justamente un poco cuando empieza a despegar también Jotdown, ¿no? Y mucha de esa gente que se quedó huérfana y que tenía muchas ganas de reivindicar que tenía talento y que seguía sirviendo, ¿no? Que no eran ya, Sí. en fin, desechos de la industria periodística, aceptó también trabajar ahí o colaborar por un precio módico, digamos, ¿no? Mucho más bajo de lo que ellos mismos estaban reivindicando que valían en sus periódicos. Dio oportunidad a gente muy interesante y a voces nuevas y distintas. Luego ella, me acuerdo de eso, que era una muy buena conversadora. Me acuerdo que, ¿sabes? Tenía una risa estruendosa de fumadora, ¿no? Tenía mucho sentido del humor. Me acuerdo una vez estaba yo desayunando un pinche tortilla y le mandé una foto de lo que estaba tomando y era como típica tortilla de estas como muy jugosa. Ujú. Y me dijo, lo bueno es que te vale como mascarilla para el pelo. Todo este líquido de la tortilla, ¿no? Y te juro que de todos los días que me he tomado un pinche tortilla en ese sitio me acuerdo de ella. Todos los días. Y creo que esa es un poco la marca que me quedo, como de ingeniosa, de rápida, siempre ahí para una respuesta graciosa y divertida. Y es una tontería, pero me gusta que ese sea uno de mis recuerdos Sí. de ella. Sí, y yo a veces también me pregunta mucha gente, si toda ese ingenio, esa velocidad mental que tenía, ¿no? De fogonazo rápido, si hubiese funcionado igual mostrándose, ¿no? Si tú lo hubieses tenido delante y te hubiese hecho esa broma, si te hubiese hecho la misma gracia o si Sí, te hubiese disparado tanto la fantasía, digamos, ¿no? En todos los sí. sentidos, porque era un poco el material narrativo en el que trabajaba ella. Y yo creo que es un poco la gran pregunta y que ella misma respondió en la única entrevista que hizo, que fue con Vanity Fair precisamente, Sí. que la hizo Braulio García Jaén, que en aquella época trabajaba allí. Ella en un momento dado decía, bueno, yo si me hubiese presentado con mi nombre y apellidos, hubiese dicho que soy una señora de Santa Pola, en fin, que no tengo especiales credenciales en este mundo, nadie me hubiera cogido el teléfono, ¿no? Probablemente Enrique González no se hubiera... Que Enrique fue... Luego lo hablaremos, pero Enrique fue un poco también la llave maestra Sí. para abrir ese mundo de primeras espadas del periodismo y la literatura, ¿no? Pues nadie me hubiese contestado. Y yo creo que eso es así, tristemente, ¿no? Que eso también otra vez dice más de nosotros que de ella, ¿no? Sí. Sí, es curioso también, porque a mí, por ejemplo, nunca me dijo ser alguien que no era, ni tampoco yo pregunté nunca ¿Tú cuándo empezaste a demasiado. tratar con ella? Pues pronto, como en 2000. Antes del artículo del Confidencial. Sí, 2013, 2000. Sí. Me importaba entre poco y nada quién era realmente, la verdad, para serte sincero. Y me sigue un poco importando poco, si te soy sincero. Si es una señora de Santa Pola, si nació en Barcelona, si se dedicaba a esto, si tenía dinero de familia o no. Si, ¿sabes qué? Siempre me dio bastante igual, la verdad. Y no sé hasta qué punto, que es otra pregunta que está ahí en el aire con tu libro, ¿no? Hasta qué punto a veces se le exigía una exposición que no tenía por qué mostrar o por qué darla, ¿no? Que a veces qué más da, ¿no? O sea, Sí, es verdad que en ocasiones si tú hablas de los demás también te expones a que hablen de ti, ¿no? En ese sentido. Y que podía pasar que como el artículo del Confidencial de Alfredo Pascual o luego lo de Vanity Fair, ¿no? Pero realmente a mí nunca me interesó demasiado. Nunca hablábamos de eso. Yo en una época hablaba mucho con ella. Y creo que llevo con orgullo haber ayudado a la revista con cosas de patrocinios o con ciertos colaboradores o firmas que luego se hicieron ya muy fijas ahí. Y lo llevo con muy orgullo de esa colaboración a veces estrecha, esporádica, pero que tenía con Mar. Porque creo que era una persona lista e interesante. Creo que yo luego también
teníamos pequeñas discusiones, ¿no? Con esto de... Creo que ella tenía una manera un poco pasivo-agresiva a veces de tratar con las personas. Y hubo 2 momentos de fricción, me acuerdo. Uno fue que yo me llevaba bien con gente que la criticaba y eso le parecía una traición a la causa absoluta y casi imperdonable. Se lo hice ver, pero bueno, no... es que todo alrededor de ella era también de fidelidades extremas, ¿no? Estás conmigo, estás contra mí. Una adhesión inquebrantable. Y eso creo que además es un poco, como dicen ahora los chavales, un poco red flag, ¿no? Sí, bastante red flag, sí. Digo, porque no es sano. O sea, que tú, si yo me llevo bien con esa persona y tú estás en el medio y vosotros nos lleváis bien, no tiene por qué afectar a tu relación, ¿no? Y luego, fíjate una tontería, pero yo es que hablaba con ella muchísimo de tienes que hacer podcast. Mucho, se lo dije. Y pasado olímpicamente del tema. Parecía que era que los hiciera bajo el umbral de la... Sí, el futuro pasa por hacer podcast, os tienes que adelantar. Yo le di la brasa, le di ideas. No conmigo, ¿sabes? Sino le di ideas para que hiciera podcast. Y luego hicieron una cosa que me horrorizó, que eran artículos como leídos en formato podcast, que no era lo que yo le decía. Sí. Pero pues es extraño que no cogiera la idea, porque es verdad que tenía un instinto... es que creo que luego que era muy lenta en algunas cosas, o que le costaba, que era como sus 7 cosas y sus 7 temas, y luego le costaba a veces en algunas cosas. Y con lo del podcast tuvimos un poco de tensión porque yo se lo dije muchas veces y siempre, que eso le decía como un dicho argentino, ¿no? Que siempre encontraba un problema para cada solución, ¿no? Si era caro, si era no sé qué, si no era el momento, si no sé qué. Pero yo le decía por el bien de la revista. Y luego saqué este podcast, Casualidades de la Vida, y después de un periodo en el que casi no me había hablado, cuando fue el número 1 este podcast de España, nada más salir, el número 1, de repente, clean WhatsApp de Mar. Mar shutdown. Esto de los podcasts, Javier, ¿cómo va? ¿Puedes decir? Es que se mezclaba a veces ese interés, pedir favores continuamente y a veces no dar tanto a cambio. Pero de verdad, tengo mucho cariño. Creo que era una persona, pues eso, sensible, complicada en ocasiones en el mejor sentido de la expresión, pero que hizo algo muy especial y algo que fue criticado también porque enseguida, en cuanto ¿cómo le llaman? El síndrome de la amapola, ¿no? Cuando hay algo que sale un poco, hay que segarlo, ¿no? Y en cuanto Jotdown empezó a tener un poco tenía ya su de críticos, haters y demás, cuando creo que hizo algo valiente y interesante. Sí. Y luego hasta el punto que llegó a firmar un acuerdo con El País, porque ocurría eso, que sobresalía y se convirtió en una marca a la que todo el mundo quería asociarse, ¿no? O mucha gente. Y El País en 2014 firmó aquel acuerdo, una cosa histórica, porque nunca se había externalizado un contenido editorial. Y a partir de entonces, hasta 2019, un domingo de cada mes se distribuyó la revista que se llamaba Jotdown Smart con... Pésima idea, por otra parte. Pésima idea probablemente para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. Para todo el mundo. Para empezar, si llamas si quieres que algo suene smart, la peor idea es llamarlo smart. ¿Sabes? Te quiero decir, si quieres que algo suene inteligente, no lo llames smart, porque es cualquier cosa menos smart ya, menos inteligente. Y luego creo que se alejó de lo que era Jotdown totalmente. Te quiero decir, ya se institucionalizó, se hizo una cosa que no era ni Jotdown ni El País, se quedó a medio camino. Empezó a prescindir de firmas que eran menos conocidas para querer ofrecer un producto más, entre comillas, profesional, pero creo que lo que gustaba de Jotdown era ese perfil. Es como una serie, ¿no? Cuando una serie tiene actores desconocidos, que no tienes una cosa con ellos previa, y cuando empiezas de repente a poner caras conocidas porque crees que el público demanda eso, y creo que es un error muchas veces.
Sí, y además yo creo que la revista creció mucho, hormonada, o en fin, o a lomos de aquel acuerdo. Me acuerdo que en el libro lo cuenta Andrés Rodríguez, Sí, de Spain Media. exacto. Y cuenta que ella le fue a ver y le contó el acuerdo este que quería firmar. Y él se lo desaconsejó, ¿no? Y le decía, bueno, ahora te va a ir muy bien, pero cuando al periódico, por lo que sea, las cosas le vayan mal y te suelten la mano, a ti te va a costar mucho salir de esa posición en la que estás, ¿no? Y el desmorones era total, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa que acusó muchísimo cuando se rompió aquel acuerdo. Fue una crisis total para la revista y también personal. Y fue cuando ella empezó a buscar otras vías de negocio y otras vías casi de vida, ¿no? Y le pilló en Roma. Y hay algo de eso, ¿no? Es que de alguna manera, como una expresión que dice una amiga mía, me pone el pijama a mí todo el tema de esto que es periodismo para periodistas. Sí. Siempre lo he aborrecido y siempre ha parecido un tema que es menos interesante de lo que creemos que es. Y creo que muchas veces somos un atajo de cotillas que creemos que lo que a nosotros nos interesa es lo que está sucediendo en la realidad. Y creo que a veces pudo suceder eso con Jot Down. O sea, es decir, el momento este que todo el mundo cita de la foto de Cebrián con el casco de Darth Vader, que hablas de él aquí, hablas con él. No me pudo dar más igual esa portada. Te quiero decir, me pareció lo menos Jot Down que se había hecho en mucho tiempo. En el sentido de que creo que ya era una cosa que eso no era Jot Down. Te quiero decir, a mí esto de hacer... o sea, de obsesionarte con el mundo que empezó a obsesionarle a Mar, el mundo de los Cebrián, de las intrigas dentro de Prisa, dentro de Unidad Editorial... Me aburría, o sea, me aburría. Sí, es difícil salir de ahí. A mí me ha pasado un poco con el libro también, que a veces me pregunto, tengo varios test, digamos, para darle a leer a tías y a primos, etcétera, que están completamente fuera de ese mundo, porque me da un poco miedo que al final... Café para cafeteros. Claro, o sea, digo, hostia, a ver si cómo hacemos trascender esta historia y al personaje. Yo creo que va mucho más allá y que justamente cuenta muchas cosas del ser humano que trascienden, pero es verdad que a veces nos encerramos en ese mundo. La portada de Cebrián, a mí, te he de decir que a mí sí me hizo... A mí sí me gustó, me pareció que era me hace gracia. Sí, y me pareció que era una manera de... O sea, entiendo por qué no salió, porque era un momento para... Pero salió la portada, ¿no? Salió mucho tiempo después, sí. ¿no? O sea, se hicieron las fotos, una cosa esperpéntica, bueno, esperpéntica, divertida, pero tal, el subdirector de la revista, Ricardo Jonás, disfrazado de Darth Vader, cruzando la Gran Vía a las 10 de la mañana, Cebrián esperando en su despacho, viendo el edificio de Feducci con el casco debajo del brazo. Pero me parecía que era una forma también de ponerle humor a un momento tan complicado que el que estaban atravesando los medios, ¿no? Y esa idea también de que Cebrián era el mal, etcétera. Yo creo que fue un error, quizá, no publicarla en su momento, porque luego se quedó en un cajón, como pasa siempre, y acabó en los confidenciales, salió de mala forma. Hoy en día ya es muy difícil que nos salga algo de ese tipo, ¿no? Pero bueno, en ese momento Prisa estaba también metida en algunas turbulencias y quienes mandaban consideraron que no era, en fin, que no era el momento de hacer cachondeo con el tema, ¿no? Ni poner a Cebrián como el emperador de ninguna galaxia oscura. Bueno, a mí me gustó. Ya te digo que luego fue portada de la revista trimestral al cabo de un tiempo. Eso me acuerdo de Pero como pasa siempre con estas cosas, con estos trofeos de caza, el animal ya estaba muerto, disecado y no pudieron más que colgarlo al salón de casa, ¿no? Sí, pero ese Jot Down primigenio de gente brillante, de gente ocurrente, de gente con mucho humor, con una profunda, como dice Jorge Edwards, que me gusta mucho, eruditos de lo inútil. Eso me encantaba, esa época. Me parecía elegante, interesante y que también, yo me acuerdo de hablar con ella también de lo de esta fama que se le atribuyó de ser el New Yorker español, ¿no? Sí. Que eso yo creo que no le hizo tampoco mucho bien. Pero es que yo creo que eso, típica cosa que, típica, también te digo, típica españolada, que es de... que es una estupidez, que probablemente no lo dijeran así, yo creo que me suena más que ella me contó que nunca se había dicho de esa forma, ¿no? Pero si en una entrevista alguien te dice, ¿os gustaría ser el New Yorker a la española? Y pues tú en una entrevista dices, ojalá, ¿no? Ojalá, porque
como te digo, es una tremenda españolada de criticar a alguien por aspirar a ser como una revista centenaria que paga muy bien a sus periodistas, que hace un fact-checking mundialmente conocido y que hace artículos largos para un público que lee, ¿no? Cuando en realidad además nos hartamos a copiar y importar 1000 formatos, ¿no? Entonces, criticar eso, que además se convirtió ya como en un mantra, me parece un poco cateto, sinceramente. Un poco más eso, como un chiste fácil, ¿sabes? Sí, eso que probablemente fue un error, dejar que esa idea calase. Yo creo que eso les ocurrió en un congreso en Huesca, en el congreso de periodistas, que se empezó a hablar de eso y, bueno, y como muchos comentarios luego se convierten en canon. Y es verdad que no tenía nada que ver con el New Yorker y suena a chiste compararlo. Sin embargo, sí que creo que hay algo parecido a la época en la que el New Yorker también tiene un esplendor, en el momento en el que aparece el nuevo periodismo. Y es esa idea de matar al padre, ¿no? Y Sí. de ir a las instituciones editoriales respetables y antiguas y reírte de ellos, ¿no? Y un poco Shutdown tuvo esa intuición, ¿no? De decir, bueno, nos vamos a cachondear un poco también de todo y de todos, ¿no? Claro, Y, pero al final se acabó convirtiendo en eso, que es sí, lo que tienes que claro, evitar, sí, ¿sabes? sí, sí. Ese fue el momento, claro, en que te conviertes en la propia momia, ¿no? Que contaba en el artículo aquel de New York Magazine, el artículo fundacional que escribió Tom Wolfe, ¿no? Que se Sí, llama Pequeñas momias de la calle 44, ¿era? sí, Sí. sí, sí, Y sí. explicaba eso, era el artículo fundacional un poco del nuevo periodismo y se reía del New Yorker y de cómo estaba encorsetado y de cómo hacía las cosas para empezar una revolución. Pero lo que pasa es que luego el New Yorker reaccionó y publicó a sangre fría, claro. Sí. Nada menos. Bueno, que lo criticas también ¿no? A sangre fría, ¿eh? Y Sí. con razón. Mm. Yo soy de la... También. Esto con George Plimpton también criticó mucho un poco lo de esa especie de maldad que tuvo Sí. ahí Truman Capote y ajeno un poco o sea, alejado de la verdad también por Hombre, muchos claro, es que era un momentos. cabrón, le estaba deseando que Sí, les sí. colgasen. Sí, Claro. sí, eso lo Sí. cuenta. Sí, 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 sí. Luego también me acuerdo de Mark que cuando algo le parecía cursi, siempre usaba un término que se llama decía caldoso. Es Ujú. muy caldoso, Sí. es muy caldosa esta pieza o este... Sí, eso debe ser muy, muy levantino Sí, del arroz. claro, entonces yo fue de las primeras veces que pensé que era de por ahí, porque se lo oí luego a otra persona lo de caldoso para Eh, describir algo pesado o algo Sí, cursi o recargado y dije, sí. Pero bueno, también te harías tu composición de cómo era ella, ¿no? Que dices que es verdad que no te interesaba, pero a base de esas conversaciones, esos datos que te daba, esos adjetivos, no te imaginaste, no le fuiste poniendo cara. por ejemplo, a mí algún amigo me dijo, pues la John Down dicen que es esta persona, ¿no? Ajá. Y no, o sea, no me lo creí nunca. No Mm, soy Sherlock Holmes, no me considero el más listo de la clase ni el más lince, pero evidentemente la voz y lo que la imagen se proyectaba eran totalmente inconexas. ¿Y No, quién te dijeron que era? no como pues la chica, la La fo- famosa que sale en tu libro, otra persona, ¿no? Mm, Que yo supe, o sea, desde el primer momento que no era ajá, ella y que era un caso, un claro ejemplo de esto que llaman catfish, ¿no? totalmente. Pero por un tema de voz, por un Ujú, tema me refiero, me dedico un poco a esto y sí. sé ya más o menos cómo son las voces o cómo son, no... Por eso te decía un poco al principio, Dain, que es un tema de expectativas, de ficciones que nos fabricamos a veces en la cabeza, Mm, ¿no? Y yo, por eso nunca quise indagar, porque no necesitaba que me mintieran y tampoco, de mm, verdad, sinceramente, yo también, de hecho, en Yotown escribí con 3 nombres diferentes yo. ajá, No me gustaba, no me interesaba, nunca me ha interesado Me ha gustado mucho la cultura del seudónimo, me ha parecido interesante eh, ese tener poco afán de protagonismo, me parecía elegante que ella no quisiera salir ni aparecer en muchos lados como la creadora, como la fundadora, dando lecciones. Me gustaba y lo respetaba y por eso nunca quise rascar ni indagar, nunca tuve ninguna necesidad de tomarme un café con ella, ni de cero curiosidad, la verdad. mm. Bueno, es que además yo creo que aquí hay, como lo cuento un poco también en el libro, hay dos escuelas, o sea, partiendo de la base de que, pues si es una mentira, digamos de alguna manera, que te digan que es una persona que tiene un trabajo, que vive en Londres, que tiene esta imagen, etcétera, eso es una mentira. Sí, Tú puedes tomar esta mentira de dos maneras, ¿no?
Yo creo que está la escuela, que tiene un cameo en el libro de Cercas, que es muy radical, ¿no? Y en El impostor lo desarrolla mucho, que es simplemente si a ti alguien te dice que ha estado en ese sitio y no ha estado en ese sitio, o te ha dicho que las cosas ocurrieron de esa manera y no fue así, es simplemente una mentira, y punto, y no hay discusión. Y no hay mentiras al servicio de una noble verdad, que decía Platón, ni hay mentiras que legitimen pues la difusión de una memoria histórica, como hacía Enric Marco en El Sí. impostor y como él defendía, ¿no? Y como de alguna manera yo creo que defendía también Marc. Y luego hay otra escuela, que es la de Vargas Llosa en La verdad de las mentiras, ¿no? Que es que algunas verdades solo se pueden explicar a través de determinadas ficciones. Mm. Por muchos motivos, porque son dañinas, porque son dolorosas, porque no te apetece exponerte o porque a veces las miras directamente a los ojos de la cosa y son demasiado deslumbrantes. Y yo he intentado construir el libro un poco con esa premisa, ¿no? Que al final, pues no sé si era una mentira, sí lo era probablemente, pero en realidad sobre todo era una gran obra de ficción, ¿no? Vargas Llosa, la que le rechazó un texto, al que rechazó un texto Mar, Sí, sí. que también hay un componente ahí para mí de pequeña impostura también, ¿no? Cuando, con todo mi respeto, cuando un medio a lo mejor, o un influencer, o un escritor, o un periodista, la mejor forma a veces de darse a conocer o de ganarse un nombre es tirar hacia lo más sagrado, o decir que no Sí, a él o a Juan Marsé, sí. como creo que también sucedió. Sí, pero fíjate que en ese caso no fue una cosa tampoco muy conocida, era una Sí, figura. pero ya en los cenáculos Sí, sí, sí. y decir que no son cosas Sí. que te puedes permitir para crear Le he dicho que no algo. al Nobel, claro. Claro, claro, claro. Sí, esa Aquí todo historia. no vale. Ahí fue el medium, digamos, entre Vargas Llosa y Mar fue Juan Cruz. Y, ¿cómo no? Era la única persona que podía mediar entre esos dos universos. Y, y lo curioso es que el texto que escribió Vargas Llosa le pidió un texto sobre sus lecturas favoritas y Me hablaba, encanta eso lo que vas a comentar. y hablaba de Guerra y Paz, ¿no? Sobre todo. Y hablaba del general Kutuzov y explicaba cómo, de alguna manera, el general había ganado las guerras napoleónicas, decía él, abotargado en el sofá de piel, haciendo aros de humo con su puro, y había... Un poco Oblomov. Exacto, y había digamos, conocido lo que era la victoria por incomparecencia, ¿no? Retirándose, ¿no? Estando ausente de los lugares era la mejor manera para ganar. Rajoyesco también, en algún caso, en algún Sí, momento, sí. sí. Y es curioso porque al final, joder, yo cuando leí el texto, como me lo pasó Juan y tal, digo, joder, si es que parece que esté hablando de Mar, en Sí, realidad, sí, ¿no? sí, sí. Me encanta esas pequeñas ironías o esas derivadas que va teniendo el libro, que se van superponiendo para un poco intentar trazar el perfil de alguien que no está, ¿no? Sí. Yo le mandé, por ejemplo, una vez me acuerdo del retrato el autorretrato que me encanta, de Antonio López, Ujú. en un baño, en un cuarto de baño, Sí, y que el pintor no sale en el sí, espejo, sí, sí, que sí. debería salir Mm. y no sale. Sí, Y eso me sí. parece genial. Y Bueno, digo, eso pues es... me gustaba mucho y se lo mandé a ella, me acuerdo una vez. Sí, es Decía curioso porque ella. además ella, en la línea de esto, hacía muchas fotografías y fotografiaba a todo el mundo, estaba obsesionada con la imagen de los demás. Y sin embargo, la suya, claro, la preservaba de una manera. O sea, Sí. hay algunas imágenes que sale tapándose siempre. En la época de Roma, pues tampoco permitía que le hiciesen fotos, pese a que ella tenía un Instagram precioso, no sé si lo has visto, que cuenta un poco, es No, una especie de diario romano donde sale aquí cuenta. un extracto, ¿no? En el Sí, libro. sí, a mí me resultó útil, como es verdad, como hay poco de ella hablando, porque lo que hay, o los documentos o las grabaciones que tuve, las he, digamos, transformado en narración y no en diálogos ni tal, pues el Instagram me era muy útil para también explicar lo que Bueno, me contaba. pareció loquísimo en el libro que cuentas que cuando va a Roma le busca un piso la obra Pía. Sí. Bueno, yo creo que eso... Y tú tienes mucha gracia ahí que dices, hasta aquí mi rencor porque a mí no me lo ofrecieron, ¿no? Sí, qué cabrones, porque no, luego tienen cosa, pero la Europea es una institución muy particular de Roma, que se fundó, pues no sé, será unos 400 años, para ayudar y socorrer, pues eso, a almas desamparadas, a peregrinos, a gente que no tenía... Exacto, peregrinos, sí, 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 eso, hasta aquí encaja. No encaja. Te quiero decir, o sea, no encaja, no. No, y monjas, en fin. Y No, ya te digo que no encaja. no encaja. Y entonces, como pasan estas cosas que se asocian al Vaticano y que tienen que ver con la ayuda y con los fondos que no se sabe dónde llegan, acabó convertida en una
en fin, una empresa inmobiliaria Sí, alucinante, ¿no? Y tiene prácticamente la mitad de la plaza de la Navona y la mitad del centro de Roma. Entonces, cuando llegamos los corresponsales a Roma, siempre intentamos que suene la flauta y la obra pía nos consiga uno de esos áticos fantásticos. Solo os acordáis de Santa Bárbara cuando truena. Exacto. Y en mi caso y en el de Ana, mi pareja, cuando llegamos, pues estuvimos viendo un montón de pisos y estaban todos hechos una mierda, ¿no? Pero en cambio a Mar tuvo más suerte porque claramente tenía más magnetismo y a través de Antonio Pelayo, que es otro personaje también... Personaje secundario, pero fascinante. Yo no conozco, yo que sé, la cara visible de Antena 3 siempre durante Sí. años, hablando del Papa, hasta con un juicio muy Sí. turbio por una historia. Sí, sí, ahora tiene un juicio pendiente por una, en fin, por una acusación de un supuesto acoso sexual de un chico durante el cónclave que fue a su casa. En fin, una historia un poco rara para la que tiene que defenderse ahora en un tribunal. Pero hasta aquí Antonio es un personaje fascinante porque lleva en Roma 40 años. Nadie sabe exactamente qué es, porque lleva varios sombreros. Es corresponsal de Antena 3, también de una revista religiosa. Era asesor de la embajada para asuntos religiosos. Es Tenía cura. ¿Eh? Es cura. Es cura, es sacerdote, sí, sí. Le gusta Claro. fumar Le puros. gusta fumar puros, beber la gabulín, sí, sí. Sí, entonces es muy divertido porque en los viajes papales es cuando tienes oportunidad un poco de conocer toda esta fauna que orbita alrededor de este misterio permanente que es Roma y el Vaticano. Y con Antonio pues te Claro, ríes mucho, ¿no? y qué mejor persona para ensamblar con alguien que tenga muchos sombreros, como era Mar, Sí. otro parecido también Sí. con 1000 disfraces. Y además amparada ella por el secreto de confesión de él, ¿no? Sí, sí, Que sí, le puedes claro, contar claro. cosas de forma estanca. Entonces Antonio fue un poco la persona que recibió a Mar en Roma y el que le consiguió el piso de la obra Pía, que estaba a 150 metros de mi casa. Estaba en la Vía del Pellegrino, al lado del Campo di Fiori, y ahí pasó los últimos años de su vida. Antes Y de luego enfermar. me ha encantado tu introducción en la que hablas de la primera vez que cruzas con Mar, de alguna manera o con un mensaje que cuentas que cuando un día empezó a nevar en Roma, fuiste corriendo porque sale en el libro de Enrique González, Sí. que yo también he leído y releído, el de Historias de Roma, que cuenta que uno de los mejores espectáculos es cuando nieva en Sí. Roma, las pocas veces que nieva en Roma, ir corriendo al Panteón para ver en el óculo, ¿no?, cómo cae la nieve, Sí, sí. cómo por las distintas temperaturas que hay fuera adentro se genera una especie de ballet Sí, exacto. de la Es nieve. una coreografía térmica, sí, sí. Y el Panteón, que yo creo que es probablemente el único monumento que tienes que visitar en Roma si solo tienes Sin una duda. hora, digamos, vas corriendo, lo ves y ya te puedes volver al avión. Pues claro, se transforma ya en un espectáculo alucinante. Esto lo contaba, como dices, Enrique en Historias de Roma, que es como, aparte de leerlo por vocaciones, es como un manual de supervivencia de cualquier persona que viaja ahí español y con un poco de interés en entender la historia contada por él, ¿no? Que también es una manera de verla. Y él decía eso, ¿no? Si ocurre el asunto de la nieve, sal corriendo y vete al Panteón. Y aquello era no sé qué, un martes del mes de febrero. Ana, que es mi pareja, estaba embarazada de 8 meses y medio. Nosotros vivíamos en un cuarto piso del centro de la Piazza Cairoli con escalones desgastados de mármol y bajamos corriendo, dando saltitos y atravesamos el Campo di Fiori y llegamos hasta al Panteón y conseguimos meternos casi a empujones con el tío que estaba ahí y alucinar con lo que le ocurría ahí dentro, ¿no? Entonces yo que en aquella época ya, bueno, no es que lo intuyeses, que era evidente, que si no posteabas cosas en Twitter y estabas en esa conversación, estabas un poco fuera de la cosa, pero hacía un poco las cosas casi obligado, como me ocurre ahora con las redes sociales, ¿no? Que no tengo ninguna habilidad, soy No. torpe, no, Sí. cero, lo hago forzado y se nota además y las tendría que borrar porque al final acabas haciendo el gilipollas, ¿sí, no? Y aquel día me acuerdo que pensé, bueno, pues voy a explotar este momento y lo voy a colgar en Twitter. Y, joder, tuvo un montón de visitas y tal, y a las 6 de la tarde, cuando yo ya pensaba que había amortizado el día, me llegó un mensaje desde la cuenta de la revista, ¿no? Decía, hola, soy Mar, no sabía que estabas en Roma, tal, este es mi número, no sé cómo fue la cosa, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hablar. Y de alguna manera, yo lo cuento en el libro, pues nos presentó Enrique González, ¿no? Porque fue un poco Porque yo esa mañana pensé que ella también estaba, bueno, ya lo dio a entender, que estaba en el Panteón y que nos habíamos cruzado, ¿no? Y ocurría siempre con ella, ¿no? Que te daba a entender o tenías la sensación que ella sí te había visto a ti Sí, y tú a ella no, ¿no? solo siempre un rastro de
humo, que Sí, se hizo humo, ¿no? eso Siempre es. como... Sí, pero la colilla ahí. efectivamente, la colilla... Pues me ha gustado mucho el libro y el retrato que haces, ya te digo, no solo de Mar, sino de una época, de un negocio, de un oficio, de unas vanidades, de unos periodistas, de una gente que empezó a escribir, que empezó a montar algo bonito y que ha dado mucho que hablar. Y es un libro que está escrito además eso, con cariño y sin tonterías. Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust. ¿Te Mm. parece que te lanza alguna pregunta? Hombre, claro, he venido a esto. Has venido a esta parte, ¿no? ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta, Daniel? Pues mira, yo siempre he pensado que me pasaba a veces con la idea del futuro, por ejemplo, siempre pienso esa idea del futuro perfecto, ¿no? Que el futuro perfecto no existe porque todavía no ha ocurrido, ¿no? Y lo de la felicidad también me pasa a veces con eso, ¿no? Porque creo que son como momentos muy sueltos y me ocurre últimamente, y lo pensaba viniendo hacia aquí, cuando pensaba que me preguntarías esto, y pensaba, ¿qué le digo para parecer inteligente? Que para hacerme el guay. Sí, exacto. Supongo que te pasará con la gente porque... Vas a decirme ver el panteón cayendo por la nieve, ¿no? Sí. Y me ocurre una cosa que es un poco depresiva y dramática, y no quiero dramatizar, pero me ocurre parte de la familia de mi padre, que la que yo quería mucho, y pasábamos los veranos en Santa Pola, por eso te lo cuento, porque eran momentos muy felices, de arroces delante del mar, Caldosos. caldosos exactamente, pues se fue descomponiendo por enfermedades, cánceres de todo tipo, y siempre tuve la sensación, y me ocurrió también con la de mi madre, pero en menor medida, de que se había ido toda la mierda demasiado temprano. Mm. Y muchas noches todavía sueño, incluido mi padre que no está, que están allí, ¿no? Y tengo esa sensación y el sueño ocurre pues en la terraza de la casa de Santa Pola, comiendo un arroz, con la sobremesa, y es tan espectacular, o sea, volver a estar allí, que me levanto a veces llorando, porque pienso, hostia, se ha ido, pero en ese momento he sido tan feliz, casi se Ya. me caen las lágrimas ahora, que, joder, pienso, bah, vale la pena volver a pasar por eso, aunque sea en sueños. Sí. Mm. Pero bueno, Proust escribió varios volúmenes sobre esta idea, Sí, ¿no? sí, Sobre sí. lugares que esto que también que dice tu compañero Íñigo Domínguez, ¿no? Lo del artículo este que sacó una vez de éramos felices y no lo sabíamos, Sí, ¿no? Un sí, poco sí. que nos ocurre a todos, ¿no? Sí, Hay lugares en los que fuimos muy felices, lo dimos como algo normal o algo que no era extraordinario y ahora los anhelamos y los guardamos con mucho cariño y a veces solamente accedemos a ellos ya en sueños. sí, yo creo que, por eso te decía lo de la idea esta del tiempo verbal, ¿no? Del perfecto. Yo creo que la felicidad solo está en los recuerdos, ¿no? Porque es tan inasible, digamos, en el presente y te das tan poco cuenta cuando eres feliz Claro. que solo puedes encontrarla mirando atrás, ¿no? Muchas veces. ¿No? Y por eso creo que aquí vino a mí me obsesiona mucho el tema de la memoria y la importancia de los recuerdos, porque creo que al final los recuerdos es casi lo único importante que tenemos. Sin Mm, recuerdos no somos nada. Aquí vino también el escritor Gustavo Faverón, peruano, que me encanta, y contaba que uno de sus mayores episodios de pavor fue que por un accidente, tuvo un episodio de amnesia que le duró como 2 o 3 días, y el no reconocer a la gente a la que quieres o tener los recuerdos ajá. desordenados por ese traumatismo es terrorífico. Perder el acceso a tus Mm. recuerdos, a tus memorias, a Es lo tus... más duro, ¿no? Por eso yo creo que lo de Alzheimer Mm, es un tan dramático. Y en el fondo es un poco lo de Blade Runner, ¿no? De sí. cómo se fabricaban los recuerdos con aquellas Polaroids que les daban para que pudiesen tener una vida, digamos, ¿no? Y mirando atrás, Claro. que es de lo único que va todo esto, ¿no? Esto Mm. me lo decía mucho mi padre. A veces cuando dudaba si me cogía un alquiler más caro u otro, y me decía, hazlo, joder, la vida son recuerdos, ¿no? Y te vas a acordar cuando me pasó con el piso que cogimos en Roma con Ana, el último que costaba una pasta y no... Escuela Enrique González, eso, ¿eh? Sí, El sí, Palacio, sí, ¿cómo era donde vivía Enrique? sí, el Palazzo Ta- Máximo, ¿no? Sí, este que le... Y él me decía, hazlo, hombre, hazlo que te acordarás. Total, son 2 o 3 años y la vida son recuerdos, ¿no? Bueno, pues eso, yo creo que la felicidad está ahí en el pasado, ¿no? Siempre. Mm. ¿Un rasgo que no soportes de ti mismo, que te cueste? Pues no es que no lo soporte, pero a veces soy un poco conservador de más con
con los lugares que me producen placer. Y tiendo a innovar poco y a volver a esos sitios recurrentemente, ¿no? Yo siempre tengo discusiones con la gente que tengo cerca, ¿no? Decir, joder, inventa más, coño. Y no sé, como creo que lo del placer es una cosa tan sagrada, a veces no estoy dispuesto a arriesgarme a equivocarme. Pero es el eterno dilema, ¿no? Cuando vuelves a una ciudad que te ha gustado, vuelves a los sitios en los que has sido feliz, te han gustado, o innovas y puedes caer en errores y estar pensando todo el rato, debería estar en esa pizzería. Y manchas el recuerdo de aquella historia, ¿no? ¿Tú cómo lo gestionas? Yo soy también un poco conservador, como dices, o sea, me gusta regresar a los mismos sitios y a veces soy un poco sota caballo rey. Bueno, está bien, pero es un poco como lo de las lecturas, ¿no? Aquello de Roland Barthes, ¿no? Que decía, ¿no? De quien no relee está condenado a leer siempre el mismo libro en todas partes, ¿no? Al final, si no profundizas en determinado restaurante... ¿Te gusta Roland Barthes? También lo mencionaste en A Vivir 2 días también. Sí, por lo de la obra, sí. No. ¿Un rasgo que no soportes en los demás, con los que te cueste? Pues un poco en la línea de lo que decíamos, yo creo que son cosas un poco frívolas, ¿eh? O sea, evidentemente hay cosas mucho más graves que estas. Aquí venimos a ser frívolos, no venimos a otra cosa que a esa. Me molesta la racanería en el placer. O sea, me molesta la imposición de la moderación. O sea, yo creo que me gusta. El placer no puede ser moderado por definición. O sea, si algo te gusta, necesitas hacerlo mucho. O sea, eso de hacerlo un poquito y disfrutar en esa contención es algo que me cuesta. Pero todavía me cuesta más soportar a alguien al lado reprimiéndome esa necesidad de proporcionarme placer, ¿no? Sobre todo en los restaurantes, ¿no? Que vas con gente, no, esto ya hemos pedido suficiente, va a sobrar. ¿Cómo no va a sobrar? No os preocupéis. Y eso no es que me moleste, pero es verdad que me genera a veces discusiones con los otros comensales. Baco, eres como Baco, ¿eh? Exacto, que sobre. ¿Una cualidad que te parezca sobrevalorada en los demás? O algo que la gente aplauda y diga, tampoco es para tanto. Puede ser un poco la moderación, ¿no? La moderación, desde luego, y la sinceridad, probablemente, ¿no? Esa sinceridad a veces que roza la mala educación, ¿no? Esa gente que se siente en la obligación de decirte la verdad todo el tiempo, a cuenta de joderte la vida y ofenderte y tu autoestima. Y no hace falta ser tan sincero con la gente, ¿no? Yo creo que más o menos todos sabemos lo que ocurre alrededor nuestro y cómo somos. Y los que no, pues vamos al psicoanalista y ya nos lo ayuda él a entenderlo. O sea, no hace falta que venga la gente a joderte, y sobre todo con esa cosa. No, es que soy tu amigo y te tengo que decir la verdad. No hace falta. No, tranquilo. ¿Te la he pedido? No, pues ya está. ¿Una ciudad del mundo a la que te gustaría marcharte un tiempo? Una corresponsalía casi ficticia, idílica para Daniel Verdú. Mira, yo soy muy... Claro, yo estuve de corresponsal en Roma 8 años, pero yo soy un apasionado de Nápoles. Corresponsal en Nápoles, me gusta. Y no sé si como corresponsal, pero sí que a veces la hablaba en casa. Sí que no me importaría pasar, joder, pues no es como una especie de beca para escribir o para... Quizá no es el mejor sitio para concentrarse, ¿no? Pero sí me gustaría vivir en Nápoles un año y dedicarle todo ese tiempo, pues bueno, para disfrutar. Me parece una ciudad increíble, divertida, creativa, y soy un apasionado de las mitologías en torno a Nápoles. La verdad es que sí, me gustaría pasar un tiempo ahí. Pero bueno, iría a muchísimos sitios. El problema es que luego la vida cada vez te lo pone más complicado, ¿no? Entonces, ya cuando vas teniendo hijos y familia y demás, esas experiencias que antes eran bastante... flexibles, pues se complican, ¿no? Y tienes que planificarlo todo al milímetro. Sí. Entonces, bueno, tendría que ser un sitio que pudiera compaginar también. Hay un librito que me encantó, que me lo recomendó aquí el director de la Fundación Marc, que se llama El ideal de lo roto, que es del filósofo Alfred Sonrettel, que habla de cómo en Nápoles que ni las puertas parecen funcionar como deberían, ¿no? Y que los picaportes son casi seres mitológicos. Dice, Nápoles con las puertas cerradas sería como Berlín sin tejados en las casas. Que habla de...
El ideal de lo roto, ¿eh? Sí, se llama, por ejemplo, habla de que él va en una lancha y la lancha funciona porque no funciona, ¿sabes? Si funcionara bien, la gente ya no sabría utilizarlo, pero ahí está todo que funciona sin estar bien, ¿no? La persiana que se cierra mal, la ventana que no cierra del todo y todo funciona así en Nápoles. Y entonces es Sí, genial es brutal. ese tratado. Es brutal. Yo creo que es una cosa también muy, o sea, napolitana 100% y muy del sur de Italia, ¿no? Yo siempre contaba que en Roma, en la segunda casa donde vivimos, que eran cerca de la Piazza Vittorio, había un semáforo que nunca funcionaba y era un cruce de 7 carriles, una cosa increíblemente caótica. Y sin embargo, nunca había un accidente, nunca había un problema. Los coches habían aprendido a funcionar. Y siempre estuve seguro que si el semáforo hubiese funcionado, hubiese sido mucho peor, ¿no? Habían aprendido a vivir a manejarse en esa... Entropía, ¿eh? Sí, exacto. ¿Y qué necesita Daniel Verdú para ser feliz cuando está en una ciudad extranjera? Porque, por ejemplo, a mí hace poco estuve con Enrique en Granada. Tiene una frase que me hace muchísima gracia, se lo cité en la charla que tuvimos, que él decía, para ser feliz yo necesito una barbería cerca, una ingente cantidad de pañuelos, de tela, y no sé qué más decía. Eso decía Enrique. Sí, y un sitio un sitio de confianza donde pongan un buen martini o algo así, ¿no? Que eran sus tres, que él no necesita el pasaporte ni necesita nada para ya sentirse ciudadano de ahí con 3 cosas, ¿no? Mm. Tú para ser feliz, ¿qué necesitas en una ciudad? ¿Qué es esos momentos en los que ya dices, ya me siento en casa aquí? Hombre, yo creo que lo primero que necesitas es un buen amigo, ¿no? Alguien de confianza, alguien que te ayude a veces A entender la a ciudad, a entender la entender ciudad. esa lógica interna, Sí, a veces subterránea es fundamental, ¿no? Y hay muchas maneras de conseguirlo, entre comillas, aunque suene un poco utilitarista, a través del trabajo, ¿no? O a través de... Entonces lleva tiempo. A mí en Roma me llevó un tiempo y luego cuando hice 2 o 3 grandes amigos, se me abrió otro universo. O sea, entendí el lugar, entendí el país. Es bonito eso, ¿eh? Porque yo que he Mm, estado, por ejemplo, yo que sé, me han invitado por el Parlamento Europeo en Bruselas, en Estrasburgo, y se teje ahí una especie de entre corresponsales, diplomáticos, enviados especiales, de gente que no es de ahí, pero que te abre las puertas de la ciudad, de sitios interesantes. Y es bonito, me parece un lugar en el que todo el mundo está de paso, todo el mundo quiere ayudar a todo el mundo, mm, la gente va y viene, ¿no? sí, Entonces, de repente, cuando tú eres el novato, pestañeas y ya eres el veterano que ayuda sí. al que llega. Entonces, eso me parece bonito, es una cosa curiosa. Sí, Bruselas yo creo que es un sitio particular porque en realidad nadie es de allí, ¿no? Todo el mundo está Sí. de paso y todo el mundo tiene esa empatía con el que acaba de llegar. Pero claro, otros sitios, pues esto, Italia o ahora en Francia, pues yo a veces, o sea, me gusta mucho estar con los compañeros españoles y compartir cosas y comentar y tal, pero a veces también intento Sí, claro, construir una por vida supuesto. un poco autóctona, ¿no? Pues lo que te decía, para intentar entender el país, para hablar un poco mejor el idioma. En el caso del francés todavía me queda un poco, pero sí. Te escuché decir que decías que ahora estás en París, que es una ciudad mucho más europea que Roma de algún modo está apartada de ese orden Mm, europeo. Me pareció curioso eso, claro, sí. no era para pensar que Roma al mismo tiempo es la ciudad que todo el mundo piensa cuando habla de Europa. De fuera, a lo mejor alguien piensa en Europa, piensa en Roma. ¿Quién decía que sí, estaba pensando, me lo decías, creo que era ahora lo buscamos, pero en las 2 citas que había, a mí me gusta, uno de los libros que tuvieron un poco de influencia en la escritura de este fue La ciudad de los vivos, Ah, que leí bueno, cuando estaba sí, en sí, Roma. me Porque al encantó. final lo que era el libro aquel y lo que yo pretendía un poco con este es que no era un libro sobre un suceso tremendo, etcétera, etcétera, el alma humana, lo que tú quieras, pero en realidad era un libro sobre Roma también, ¿no? Y sobre una situación, la ciudad en la que pueden pasar esas cosas, por eso se llama así el libro y tal. Y empezaba con 2 citas, una de Andreotti, que yo creo que decía algo así, ¿no? Roma no es una ciudad europea, es una ciudad africana o algo así. Y luego había otra... Dice, hay una que de Anderotti que dice, no achaquemos los problemas de Roma al exceso de población. Cuando solo había 2 romanos, uno mató al otro. Es fantástica. Parece maravillosa, Sí, sí, esa es una. Y sí, sí, es que Roma sí. es...
No, no, para mí fue vaya, una experiencia y es una ciudad que será mi ciudad para siempre, vaya. Yo sé, si algún día me jubilo, me gustaría irme a Italia probablemente, no sé si a Roma, pero es una ciudad increíble. Fuera del todo el mapa, yo creo, emocional y de costumbres europeas y de cualquier lógica. Luego, pues París es más previsible. París es una ciudad alucinante, pero Mm. ya sabes un poco a qué juegas, ¿no? ¿Y cuál es tu método para aprender idiomas cuando llegas a una nueva ciudad? O eso, como, ¿cuál es tu...? Bueno, en Roma el método era la ignorancia en el sentido de que yo ya pensaba como todos los españoles que hablaba italiano, hablaba italiano de puta madre. Me acuerdo que me llamó el director de aquella época, que era Antonio Caño, y además yo creo que le había en un momento dado dicho que me haría ilusión ir a Francia y tal, y él de repente me llamó y me dijo, tú te querías ir a Roma, ¿no? Y yo pensé, ostras, ¿qué le digo? ¿Que era Francia o que...? Y dije, sí, sí, Roma. Y, ¿pero hablas italiano? Y dije, sí, sí, claro, por supuesto, tú eres una novia italiana. Como no... Vale, vale. Y luego llegas allí y te das cuenta que no tienes ni puta idea. Que es lo que dicen esto del falso amigo, ¿no? Sí que hay un 30% que sí que puedes fingir poniendo la E o la I al final de las palabras, pero luego son palabras completamente diferentes, que a veces se parecen más al francés que al español. Entonces, yo ahí me puse una profesora que venía por las mañanas, 2 horas. Lo que pasa que empecé a tenerla que mandar a casa muchísimas veces, porque claro, venía de 9 a 11, entonces llamaba al periódico, pasaba no sé qué, caía el 15º gobierno, el Papa decía alguna burrada, y entonces pues la pobre señora estaba ahí mirando el empedrado y poco a poco la fui tal. Pero otra vez yo creo que la manera mejor para aprenderlo es con amigos, ¿no? Y integrarte en una vida, por fin, al final pasar los fines de semana, te alquilabas una casa fuera y de ahí se aprende por las noches, se aprende borracho, se aprende saliendo, ¿no? Y sobre todo se aprende, que yo no tuve esa oportunidad porque ya estaba felizmente emparejado, teniendo una novia o un novio de ese lugar, ¿no? Que es como, yo creo que accedes a los recovecos del idioma. Sí. Y claro que tú estuviste en Roma con eso, decimos 17 cambios de gobierno y con el Papa, además, claro que ahí está Sí, la actualidad muy al lado del día, el asunto. yo llegué era enero de 2017, que era un momento rarísimo porque acababa de dimitir Renzi, Mm. después de una época súper estable, que había ido todo muy bien. Renzi era la hostia, ¿no? Era como el gran líder Mm. europeo, que tenía aquella verborrea fantástica, era un vendedor de motos alucinante, pero muy simpático. Y había dimitido porque había convocado aquel referéndum constitucional que nadie entendía, Mm. pero que él, pues en esa bravuconada suya, dijo que si lo perdía, dimitía, ¿no? Entonces estaba apareciendo aquel movimiento que se llama Movimiento Cinque Stelle, Sí, que lideraba Beppe Grillo, que era sí, aquel sí. cómico gritón y tal, y estaba todo súper enrarecido. Faltaba un año para las elecciones y de repente se trasladó allí todas las fuerzas del mal del mundo. Me acuerdo que vino Steve Bannon a vivir a Roma para estudiar todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Cómo el populismo podía llegar a las Sí. instituciones y cómo de alguna manera ellos podían entrar también en el Vaticano, ¿no? Eso es bueno, eso es como quererle vender hielo a los pingüinos, ¿eh? Como en el caso de Steve Bannon, explicarle cómo... Sí. Sí, sí. Y fue una época muy, muy divertida, además con dos papas, que era una cosa rarísima, ¿no? Vestidos igual paseando por los jardines del Vaticano y a las puertas de esas elecciones que ganó el Movimiento Cinco Estrellas. Fueron años muy, muy divertidos, pero también muy dramáticos, yo creo, para el país, que acabó entregándose a Meloni para que pusiera orden en el desconcierto de los últimos 30 años, ¿no? Mm. Creo que las cosas más que me ocurrieron, me dicen, no, la muerte del Papa. Yo era a mí el personaje que me fascinaba más de Italia cuando llegué era Berlusconi. Mm. Me parecía que un poco como esto que hablamos de los síntomas, ¿no? De estos personajes que explican no un país, no una ciudad, explican una época, no una era, ¿no? Y él tenía era la piedra roseta para entender Sí, la Italia de los últimos 30 años, ¿no? sí. Y nunca le pude entrevistar, pero sin embargo fui al funeral cuando murió. Joder, aquello fue la hostia también. Fue como un desfile, pues eso, de la Italia moderna, ¿no? Cirujanos, futbolistas, vedettes, exprostitutas, exmujeres, políticos corruptos, gente que había salido de la cárcel para ir al funeral. Era tremendo, ¿no? Y ese fue un gran momento, pero sí, la verdad es que echo de menos un poco esa época. Hombre, era un tío muy listo, muy divertido. Evidentemente era un delincuente y era un corrupto, pero bueno, probablemente no hizo nada que no hiciera mucha otra parte de la clase política y sobre todo
anticipó muchas cosas, Eso, ¿no? eso, Fue el eso, inventor sí. de todo, Interesante, o sea, sí. todo lo que vimos luego. Trump es en fin, es una Lo de cosa... Telecinco que montó Sí, para en una residencia en un primer lugar, ¿no? Como una mm, zona residencial que montó Telecinco como para tener sí, ahí sí, y se sí, creó un sí, imperio de eso. sí, sí, sí. Y luego, pues Milano Due, toda la Sí. urbanización aquella, donde se tomó el último helado, me acuerdo cuando se murió, eh, me mandaron a hacer unos reportajes por allí y fui, acabé yendo al restaurante, a un bar de Milano Due, que era donde la urbanización esta que construyó también para trabajadores de Telecinco y tal, donde él había ido a tomar el último helado antes de morir, ¿no? Y contaba el dueño y estaba también uno de los niños que estaba ahí, que pues tenía esta mirada ya perdida de señor mayor, que ve que su tiempo se ha acabado, también pues descompuesto un poco probablemente por el tratamiento que tomaba en esa época de cortisona y tal. Y la descripción que hacía el camarero de él era pues eso de cómo cuando te haces mayor y toda esa fuerza y ese Sí. fuego que tenía él, pues se vuelve casi ternura, ¿no? Y vuelves como a la infancia Sí, también, ¿no? sí. Y de cómo... Sí, sí, es que era, claro, era un... Era muy divertido. Y el Milán aquel que fabricó, que fabricó que era una cosa, un equipo absolutamente rebosante de carisma, de todo, una cosa como cambió el deporte, ¿no? Todo, o sea, es decir, es que ahora estamos, en fin, equipos que han transformado el fútbol, pues el Milan de Mirando a los Arrigo Sacchi, holandeses, claro, es que como pues, era, pero que claro. era como ver el futuro, era Sí, sí, como... sí, exacto. No, no, yo soy yo a veces lo digo, yo creo que ha sido, o sea, podemos mirar la historia de los presidentes de clubes de fútbol, pero objetivamente creo que ha habido pocos mejores presidentes de clubes de fútbol que Berlusconi, desde el punto de vista de Sí, los éxitos y de la construcción del proyecto. Y sí, parece que sí, este sea un fan de Berlusconi, que de cierto modo lo soy, pero no quizá accidentalmente, ¿no? Pero sí que hizo cosas brillantes. ¿no? Lo del fútbol que montó era una cosa pionera y luego muchos han sido imitadores Mm. de ese gran equipo campeón que construyó un poco de la nada. Un, una personalidad con la que te gustaría tomarte un martini, una Que no sea copa, Berlusconi. que no sea Berlusconi, que ya no puedes. ¿Alguna personalidad así que tengas curiosidad por conocer? En París, en Milán, en Roma. Pues mira, a mí me gusta mucho también de la época italiana y no le puedo entrevistar a Sorrentino. Soy Mm, también muy admirador de parte de su cine, no de todo. parte de su cine, sí. Sí, sí, normal. Sí. ¿Te gustó La Gracia? No la he visto porque me ha pillado con unos líos, pero ¿qué tal? Me gustó mucho. Mm, Lo pasé muy bien. mm, Como también, mm, como mucho de su cine, a veces mm, hay cosas excesivas, otras cosas, mm, pero interesantes siempre, con una mirada un poco diferente. Hay un par de momentos que me encantó, no te voy a contar cuáles, pero mm. ya me dirás cuando la veas. Sí, sí, viendo un poco desde la distancia me daba miedo que pudiera tener trazas del Divo, ¿no? Sí. ¿No? Y de que fuera un poco una... Mm. Me gustó, me gustó y no me gustó hablando de Berlusconi, la del retrato, ¿cómo se llamaba? Loro, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, Ellos, sí, ¿no? sí, sí. Y me gustó mucho, y fíjate que de alguna manera me sirvió también para el libro, porque claro, estás pensando en una película que va a hacer un retrato de Berlusconi, que lo hace, etcétera y tal, pero en realidad lo que se propone en la especie de díptico aquel, un poco demasiado largo y tal, Sí. no es retratar a Berlusconi, sino al resto de gilipollas que le compraron la película, ¿no? Por eso se llama Loro, se llama Mm. Ellos, ¿no? Y a mí, en fin, yo no me expresaría en esos términos, pero es verdad que yo cuando escribí el libro también pensé en un momento dado, bueno, si es que a mí lo que me interesa más Claro, claro. que el personaje es toda la gente que... Que hechizó Sí, o sí. que evidentemente y sabiendo la distancia, pero que sí, entiendo el paralelismo que le Mm, puedes ver en cuanto a la forma de narrarlo, en cuanto a la forma de cómo girar un poco la cámara, ¿no? De algún modo, sí, el foco. sí. O sea, utilizar al personaje como un espejo de esa sociedad, ¿no? Joder, y en el caso de Berlusconi, pues yo creo que sí, que es todo lo que sabemos que fue y todas las condenas que no tuvo, en realidad, porque al final le acabaron condenando solo por fraude fiscal, por una tontería comparado con todo lo que había hecho. Como Al Capone. Exacto. Pero lo fascinante es cómo Italia se entregó a ese hechizo, ¿no? A esa promesa de una nueva clase media pudiente, a esos espectáculos de Telecinco que la gente pensaba que iban a ser su vida cotidiana, y cómo se compró esa Mm, película, ¿no? A mí es lo que más me fascina del mm. personaje.
Un héroe que tuvieras de ficción, de alguna película, algún libro, algún cómic, alguien que te pareciera interesante. A ver, yo soy muy poco de cómics, pero, pero soy un apasionado de Tintín. Y lo era en su momento, y ahora con mi hija mayor lo he redescubierto. Sí, Y le empecé a comprar otra vez todos sí. los, porque teníamos la colección la tenía en Barcelona, y pensé, bueno, pues la voy a comprar. Y la empecé a comprar en varios idiomas. Primero en Italia, ahora se las acabo de comprar en francés, en París, y los estoy releyendo todos. Y, joder, me parece alucinante. No digo que seas el Tintín, porque probablemente tenía una personalidad mucho más atormentada Sí. de lo que Yo le pueda compré parecer. a mi sobrino pequeño, de hecho, un memory de Tintín. Sí, Y me encanta jugar con él. De esto de dos sí, imágenes sí. del mismo cómic de Ajá, Tintín y reconocerlos. ajá. Y me funde, la verdad, más. Así, Y ¿eh? yo me esfuerzo al 100%, ¿eh? Y Al tiene, 100%, y no me dejo nada. tiene que decir el nombre del personaje o No, aparece. es simplemente encontrar las Sí, parejas de escenas de sí. distintos cómics de Tintín, Ujú, con animales, muchos de ellos, y mm. me gusta mucho. Me encantaba Tintín también. Además, creo que tiene muchas lecturas distintas. Cuando eres pequeño te llama atención distintas cosas, ¿no? Sí. Y cuando eres mayor y lo vuelves a leer por casualidad o porque tienes hijos o lo que sea, de repente ves ese lado más adulto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Porque yo me he hecho muchas preguntas últimamente sobre su personalidad y sus... No, me he comprado otro día, de hecho, un libro sobre. Me he comprado un libro sobre. Todo aquí, sobre. Un hombre llamado Charles Schulz, que Ujú, es el del creador de Snoopy, de Peanuts. Y también me compré uno de Hergé, también ujú. para profundizar un poco Bueno, en es clave su. para entender, ¿no? Claro, porque. Personaje peculiar. Sí, Pero yo a mí me pasa muy bien con Tintín, con todos los cómics, incluso cuando era pequeño me acuerdo el de la oreja rota, el sí, de sí, no, me encantaba el cetro de tocar, que era como sí, más blandito, diferente al sí, resto, y que sí, tenía un tapiz de una batalla que me sí. encantaba. Pero es que el cetro de tocar es muy difícil, además, porque Sí, un sí, libro de espionaje, ¿no? claro, Entonces, claro. No, yo Tintín de pequeño no lo entendía, o no, sea, sí, me sobrevolaba y me quedaba con lo sí. más. ¿Y tú qué relación crees que tienen? ¿Cómo explicarías la relación entre Tintín y Haddock? Me vas a tirar de homoerótica, vas a decir. No, 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 no lo sé, no lo sé, no lo sé. Al principio empecé a pensar algunas veces así, luego he superado esa fase, pero es verdad que es particular, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco hay algo ahí de también como de Sancho Panza y Quijote, Sí, ¿no? Un sí. poco de ¿cómo se llama este? El Capitán Trueno con el otro, que era como el bruto este, ¿no? Sí, esto Que no soy un experto. pues siempre como el de astucia Sí, y más cerebral con el bruto que la emprende a puñetazos con el primero, ¿no? Un sí. poco la mezcla del el ingenio y la fuerza bruta. Pues era un Ujú, poco eso también, Haddock, sí, yo creo. sí. Un ¿Escritores favoritos que tengas? Aquí has mencionado algunos o tal. ¿Cuáles son tus escritores de cabecera, por así decir? Pues leo muy, y sobre todo últimamente leo, he ido perdiendo las pasiones por determinados escritores, y he ido leyendo muy por trabajo últimamente y por el libro, ¿no? Entonces, mira, a mí me gusta mucho Leila Guerriero. Ha estado aquí varias veces. Sí, Me encanta ella. Me encanta. La llamada me parece un libro sí. espectacular. La llamada es increíble. Ahora estoy leyendo, que no lo había leído, el... Los suicidas. Sí. ¿Cómo es Los suicidas de fin del mundo. Eso es, eso es. Otro, Empecé el otro día, sí. acaba de reeditar Sí, Anagrama, me parece buenísimo también. increíble, increíble. Me parece, en fin, de momento lo que he leído incluso te diría que me gusta más que La llamada. Luego soy muy fan de Carrer también. Aquí Mm, tengo estoy con el adversario, lo estoy volviendo a leer ajá. y también me estaba leyendo el de Coljós este Sí, ¿qué te parece, Colchós? sí, me gusta, Ah, Carrer siempre me interesa y me gusta y me divierte y es un formato además que sí. le perdono ese egocentrismo a veces del que creo que pues puede adolecer, ¿no? Pero Mm, me interesa mucho él. sí, mira, el adversario también lo releí un poco a propósito de este libro. Mm, Y me hacía gracia porque pensaba, no, y me ocurrió también con el libro
que estamos hablando, el mío, y el propio título, de ahí de esta de la bola, ¿no? Una cosa que también se va haciendo bola y tal. Y pensaba, a veces lo comentaba con amigos, lo que le ocurre al protagonista del adversario, yo decía, joder, nos podría ocurrir a todos, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, es lo interesantísimo Sí, del libro. una pequeña trola que pegas un día porque has suspendido una asignatura y aquello se empieza a ir de madre, ya dices que estás graduado, que tienes un trabajo en la OMS, que no sé qué. Y llega un momento que la verdad es tan dolorosa para la gente a la que has engañado que solo que te queda asesinarla, claro. O sea, Sí, ¿qué sí. vas a hacer? ¿No? Creo que es el punto subyacente más interesante del adversario, que dices, tampoco lo veo tan lejano esto que pueda suceder. Es lo maravilloso del libro, yo creo. Sí, sí. Y dices, bueno, tampoco, no soy yo aquí nadie para juzgar. Sí, estas trolas que se te van de la mano una noche y ya luego no sabes cómo bajarte de esa bola, ¿no? Que luego fue la historia esta del libro de Luis G. Martín, el del odio, que dio tanto que hablar el asunto. ¿Tú lo has leído? No, no lo he leído. Bueno, lo han leído muy pocos, ¿no? Sí, algunos, sí. Yo tampoco lo he leído, ¿no? Y también estuve pensando mucho en esto, ¿no? Hasta qué punto es interesante contactar con esa persona, como en este caso con tal Bretón o no. Y me volvió a hacer muchas preguntas leyendo el adversario, porque Carrera hace eso, ¿no? Carrera le escribe una carta y empieza a mantener incluso una carta un poco a veces, ¿cómo decirlo? Y Carrera es muy duro consigo mismo ahí en el libro, cuando en algún momento algo está en el juicio y pues que es blando, ¿no? En la mirada hacia... Sí, que dice que no se puso en contacto con la familia de las víctimas, de su familia. Eso no lo recordaba, pues mira, Sí, es interesante, que ¿no? dice en el juicio, dice... Y cuenta y que él se sentía como parte de la defensa de este tipo. Entonces empieza a tener un conflicto interno tremendo también. Entonces, claro, es muy... Sí, era curioso, ¿no? Porque este tío creo que no le responde las primeras cartas, ¿no? Sí, Hasta y luego, que lee en la cárcel un libro de él, ¿no? Y tiene el éxito, ¿no? Lee un libro que es Una semana en la nieve, que a mí me gusta mucho, y que dice, este tipo lo leyó en la cárcel y dijo, ¡buah, soy yo literal, este tío! Entonces le escribió y... Pues Carrel se ha mudado a Roma ahora. Sí. Sí, tengo justo una amiga que le ha alquilado el piso, me contó el otro día. O sea que va a ser interesante que sale de ahí, ¿no? Pues a ver si coincidís por ahí. Pues me lo he pasado muy bien, Daniel, contigo y con tu libro. Muchas gracias por venir. Yo también, Javi. Que la gente se acerque a la bola para conocer más de la historia de la historia de Mar, de la historia de Jot Down y de la historia de todos nosotros en una época, como tú dices, muy concreta, muy rara y muy determinada. Así que ha sido un placer tenerte por aquí, Daniel. Gracias, Javi. Un placer.